Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que recuperen su conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión. Días, aquí estamos. Comenzamos la jornada de este día en La Cosa Como Es con la voz de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, llevado este fin de semana a los altares. El pasado domingo el Papa Francisco, en una ceremonia desde Roma, desde el Vaticano, declaraba santo. Ha llegado Monseñor Óscar Arnulfo Romero primero a los altares que sus asesinos a la cárcel. Tenemos algunas imágenes del Papa Francisco en el momento en que declaraba santo a Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Monseñor Óscar Arnulfo Romero fue arzobispo de la Arquidiócesis de San Salvador. El 24 de marzo de 1980 fue asesinado. Ustedes escucharon esa frase que él, con la que terminaba parte de su homilía, una homilía que pronunció el día antes de su asesinato, fue la última, donde dice: en nombre de Dios y en nombre de este sufrido pueblo cuyos lamentos llegan hasta el cielo, les suplico, les ruego, les ordeno, cese la represión. Contra la orden de matar que de un hombre debe prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Hermanos matan a sus mismos hermanos. Se refería de ese modo a las Fuerzas Armadas salvadoreñas. Vivía El Salvador un momento muy difícil. Estamos hablando de una guerra civil. Para que tengan una idea, en el sepelio del arzobispo de la Arquidiócesis de San Salvador, Monseñor Óscar Arnulfo Romero, murieron 41 personas y más de 200 resultaron heridas. Al otro día, cuando lo sepultaron, 6 días después, cuando lo sepultaron, no pudieron concluir la misa, no pudieron terminar la celebración eucarística con la que le despedían. Monseñor Óscar Arnulfo Romero se distinguió por ser un hombre cercano a los pobres. Dicen que lo escogieron arzobispo de San Salvador porque era un hombre muy silencioso, en cierto modo tímido, y pensaban que iba a ser así de conservador cuando lo eligieron como arzobispo. Pero poco a poco comenzó a ver que moría gente cercana
Dicen que la muerte de un sacerdote en particular, el asesinato del padre Rutilio Grande, le hizo cambiar, que ese día entró en la sacristía y dijo, a partir de hoy soy otro hombre. Desde entonces, en la radio católica que tenía el arzobispado, denunciaba cada fin de semana, cada domingo, las muertes, las desapariciones, los asesinatos. La voz de Monseñor Óscar Arnulfo Romero se convirtió en una voz insoportable para quienes estaban matando gente en El Salvador. Digamos que su vida pública de manera trascendente apenas duró 3 años como arzobispo de la arquidiócesis. En ese proceso se quedó muy solo, este obispo que hoy es celebrado por los salvadoreños, tanto que salió buscando apoyo fuera del obispado, fuera de la conferencia del episcopado. Hoy yo leía esta madrugada varias de las crónicas que están recogidas en todos los periódicos. Hoy los periódicos del mundo entero hablan de este momento, un santo latinoamericano, un santo salvadoreño, el primero que tienen, y están refrescando y están recordando su historia. Entonces, uno de esos periódicos recordaba, por ejemplo, el momento en el que Monseñor va hasta Roma buscando apoyo del Papa Juan Pablo II, y el Papa le da la espalda. Hay muchas referencias. También se tiene claro quiénes fueron sus asesinos. Un mayor del ejército salvadoreño, quien presidió y formó los escuadrones de la muerte, que dejaron miles de personas asesinadas. Se calcula que tras su muerte, su asesinato, murieron más de 100.000 salvadoreños en un ambiente de impunidad, porque luego vendría en El Salvador una ley de amnistía. Se dice que este hombre, que fue documentada incluso en estos días, el Vaticano publicó las conclusiones de sus investigaciones para llevarlo a los altares. Sin embargo, nunca fue llevado a los tribunales. Solo hay un condenado por este caso, y fue condenado en materia civil en Estados Unidos. Sin embargo, cuando comenzó el proceso, desapareció. Yo quiero recordar, porque este es uno de los casos probablemente que más conmovió a América Latina en la década de los 80, y recordar cómo un periodista, el director del Faro, un periódico que aún sigue vigente, documentó quiénes fueron los asesinos de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Él tuvo la oportunidad de conversar con uno de los oficiales que participó en la trama, y hablando para un canal de televisión, en este caso Hispanavista, le dice parte de los detalles de lo que pudo encontrar. Vamos a escuchar a Carlos Dada, en el momento en que está refiriéndose cómo se urdió la trama que terminó con la vida del arzobispo de San Salvador, hoy llevado a los altares antes que sus asesinos a la cárcel. A las 6 de la mañana, el capitán Eduardo Ávila se presenta en la casa del empresario Alex Cáceres, donde está durmiendo el equipo de seguridad de Dawson, y se presenta con un ejemplar de la prensa gráfica que trae la invitación a una misa de aniversario mortuorio para la señora Sara Meardi de Pinto, que va a oficiar esa misma tarde Monseñor Romero. El capitán Ávila llega con la invitación a la misa de ese lunes a las 6 de la tarde y les dice: hoy lo vamos a matar, este es el lugar perfecto, es en una capilla en el Hospitalito, un lugar donde es mucho más fácil colocar un francotirador. En ese momento Saravia le dice: pero ¿cómo que lo vamos a ir a matar hoy? ¿Quién dice? Yo no puedo hacer esto solo. Y el capitán Eduardo Ávila dice: ya hablamos con Roberto, ustedes van a participar. Y Saravia le dice: bueno, yo no puedo hacer eso hasta que no hable con Roberto Dawson. Le llama y Roberto Dawson le dice: efectivamente, si te dice que hoy es porque eso es lo que ya coordinamos, pues entonces nosotros vamos a formar parte de ese operativo. El capitán Saravia está en ese momento con otras 2 personas, con Fernando Sagrera, que es otro miembro del equipo de seguridad, solo que es civil, y con el chofer Amado Garay, ¿no? Al menos ellos 3 también están ahí. Y dicen: perfecto, ¿cómo vamos a hacer? Dice: bueno, nos vemos, si la misa es a las 6, nos vemos a las 5 de la tarde en el estacionamiento del Hotel Camino Real de San Salvador. A las 5 de la tarde
salen para el hotel. Cuando van saliendo es cuando va llegando Gabriel Montenegro en su carro a comprar drogas. Y le dicen, venite, que se vaya el chofer solo en el carro y nos vamos nosotros en tu camioneta. Y nos vemos en el estacionamiento. Se van al estacionamiento del Camino Real, ahí llega el capitán Ávila y también llega el equipo de seguridad de Mario Molina, que es quien va a poner el tirador. Ahí se coordinan, el tirador se sube al famoso Volkswagen rojo, manejado por Amado Garay, el chofer, y se van a las 6 de la tarde, emprenden el camino hacia el Hospitalito. Detrás viene Capitán Sarabia, Fernando Sagrera y Gabriel Montenegro. Llegan a la puerta de la iglesia, Monseñor está terminando su homilía, el tirador le ordena al chofer que se baje y haga como que está arreglando el carro. El carro está estacionado justo en la puerta de la capilla del Hospitalito. Ahí el tirador saca el rifle y le mete un solo balazo absolutamente limpio y claro, que atraviesa todo el pasillo central de la iglesia desde afuera y le cae en el pecho. Monseñor está en el altar. Bueno, escuchábamos a Carlos Dava, director del periódico El Faro, que incluso escribió un libro sobre Monseñor Óscar Arnulfo Romero, que este fin de semana llegó a los altares. Ese fue, digamos, un proceso donde hubo mucho encubrimiento. De hecho, la BBC, desde Londres, en el día de hoy, reporta que hay un juez que está responsable de la investigación que se abrió el año pasado después que la Corte Suprema dejara sin efecto la ley de amnistía y reabrieron el proceso. Sin embargo, no se ha hecho absolutamente nada, ha quedado prácticamente en la impunidad. El francotirador se supo después que un mes más tarde de asesinar a Monseñor Óscar Arnulfo Romero de un tiro en el pecho mientras estaba precisamente en el sacramento de la comunión. Se escucha, hay un audio, de mala calidad el audio, pero se escucha incluso el momento en que suena el disparo y cae el cáliz. Él está con los brazos levantados, con el cáliz en la mano, cuando le llega el tiro que lo derriba. La gente, por supuesto, corre, muchas religiosas, sobre todo monjas, se acercan, tratan de darle asistencia y lo sacan cargado. Lo llevan a un hospital ahí mismo, pero Monseñor muere. Ya él estaba advertido, había sido amenazado, y lo que había dicho era, un obispo morirá, pero la voz de la iglesia no perecerá. Si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño, y quiero decirle a los que me van a matar desde antes que yo les perdono. De hecho, Monseñor Óscar Arnulfo Romero le pidió a sus colaboradores más cercanos que no anduviesen con él, solía andar solo porque sabía que le iban a matar. Dicen algunos que había un ambiente semejante a la muerte. Yo tengo entendido, conversando con un cura dominicano aquí en República Dominicana, que Monseñor Óscar Arnulfo Romero estuvo de visita aquí en el país en los momentos en que buscaba apoyo. Se desplazó por diferentes países y una de las visitas importantes que hizo fue la que hizo a Roma buscando una segunda audiencia del Papa Juan Pablo II. Cuando se reunió con él la primera vez con motivo de ser escogido como arzobispo de San Salvador, 3 años antes fue recibido con cierto agrado, con aprecio. La segunda vez, que fue la última, el Papa prácticamente le recibió forzado. Le negaron la audiencia y Monseñor entró prácticamente humillado. Dice que lloró al final de la conversación con el Papa Juan Pablo II. Juan Pablo II en el año 1983 viajó a San Salvador. Ya para entonces Monseñor Óscar Arnulfo Romero había sido asesinado. Lo que cuentan es que se salió del protocolo del orden oficial, del programa que habían diseñado las autoridades, y en un momento determinado pidió acercarse a la tumba donde reposaba Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Tuvo que pasar 1 hora prácticamente esperando en lo que apareció quien tuviese la llave. Es increíble que, habiendo sido asesinado el arzobispo de San Salvador, una visita de esa naturaleza ni siquiera había sido prevista. El Papa se arrodilló en la tumba y dicen que rezó en la tumba de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Antes que eso, cuando él hizo la visita, la segunda, donde él no le recibió, eso lo podemos saber un poco más documentado gracias a una periodista. Hoy una periodista británica estaba refiriendo este testimonio. Gracias a esa referencia pude encontrar el video original donde esa periodista, que es María López Vigil, que para entonces trabajaba en el periódico El País, narró
cómo Monseñor Romero le contó esa visita. Él estaba en Roma y al salir de Roma pasó por Madrid y pidió conocerla. Ella había escrito una carta dirigida a él. Ella se extrañó y se puso muy contenta y fue a verlo, diciendo, oh, Monseñor, y le dio un abrazo y le dijo, no perdamos el tiempo, yo quiero decirle algo. Y entonces le dijo el testimonio que ahora vamos a escuchar y a ver en la voz de María López Vigil, que fue un testimonio que acredita cómo fue ese recibimiento tan frío, tan distante, y cómo quedó tan solitario Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Dice de ese encuentro María López Vigil, al final, cuando terminamos de conversar, yo me marché con la idea, lo van a matar porque está muy solo. Y efectivamente, así fue. Yo quiero que usted me ayude a entender lo que me ha pasado en el Vaticano. Yo dije, pues, ¿qué le habrá pasado? Y me lo quiere contar a mí. Soy la única testigo de ese momento. Lo primero, no le habían dado ninguna audiencia, ¿verdad? No se le habían concedido. Y cuando él se dio cuenta que en la curia no le habían dado la audiencia, madrugó y me dijo, usó esa palabra. Yo no tenía grabadora, yo no fui allí como periodista, no sabía siquiera a lo que iba. Entonces él me dijo, como un mendigo, tuve que suplicar que me dieran la audiencia. Me madrugué, me puse en la primera fila en la audiencia general y le agarré la mano al Papa. Siempre dijo Santo Padre, nunca le oí decir Papa. Le agarré la mano al Santo Padre y le dije, soy el arzobispo de San Salvador, necesito hablar con usted. Así consiguió la audiencia, me dijo, como un mendigo. Bueno, entró a la audiencia, hay cosas que se me olvidan, pero de la audiencia tengo claramente 3 momentos que era lo que él me quería confiar para que yo se lo explicara. Dice, fíjense que es tanta la información que hay contra mi persona, contra la gente, contra el arzobispado, contra la iglesia, que yo en una caja de cartón metí todos los panfletos que pude, recortes de periódico, de eso, y lo primero que le dije es, Santo Padre, aquí está toda esta información que indica que estamos siendo perseguidos. ¿Y qué? Porque él se quedaba y que le dijo, yo tenía que decir Santo Padre también, y que le dijo el Santo Padre, oh Señor, aquí no tenemos tiempo para leer tantas cosas, no venga aquí con tantos papeles. Oigan eso, como le dijo el Papa Juan Pablo II, que también fue declarado santo. Dice, Monseñor, aquí no tenemos tiempo para leer tantos papeles. No venga con tantos papeles aquí. Pero fue más, él le contó 3 cosas, incluyendo que le mostró la fotografía de un sacerdote que había sido asesinado. Su cuerpo había sido desfigurado. En ese momento asesinaban sacerdotes, asesinaban monjas, catequistas, gente del pueblo, dirigentes comunitarios. Bueno, se dice que fue una cacería de todo el que pensara diferente o trabajara en organizaciones comunitarias o incluso religiosas. Y él le muestra la fotografía de un sacerdote asesinado y le dice, mire, a este padre lo mataron, mire su rostro. Y dice, yo quería conmoverlo. Y le mostré la fotografía que había sido publicada por una revista y era una fotografía como muy cruda. Y el Papa se quedó mirando y dice, dicen que era comunista y que por eso lo mataron. Y dice él, ¿y no lo era, Monseñor? Entonces, en ese momento, se me saltaron las lágrimas. Le contó él a María López Vigil, tal como ya cuenta. Bueno, eso es parte de una historia del Papa Francisco, que para entonces dice que era un sacerdote joven en Argentina. Hizo una referencia recientemente, el día 30 de octubre, hablando de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, y dice que fue lapidado y calumniado antes, durante y después de su muerte. Dice que incluso después, compañeros suyos, miembros de la iglesia, continuaron en ello. Hoy yo leía en el periódico, en la BBC, en una crónica, yo no he tratado de verificar quién fue el que iría y cómo se llamaban los demás obispos, pero dice que de la conferencia del episcopado de San Salvador, del Salvador, solo fue un obispo al funeral. Llegaron obispos o gente representante del Papa, llegó uno de México, por ejemplo, y llegaron de distintos lugares, pero de la conferencia solo fue un obispo.
De él dijeron muchísimas cosas, que si era comunista, en ese momento estaba la teología de la liberación en América Latina, había como muchos temores y la iglesia quería hacerse sorda frente al dolor que estaba padeciendo la gente y la manera en que estaban siendo masacrados. Hay historias, por ejemplo, tan claras de injusticia de un sacerdote que estaba dando un curso para jóvenes de animación sociocultural y estaban en una parroquia y llegó el ejército. Y cuando tocaron a la puerta los miembros del ejército en actitud de ataque, él sale, el sacerdote, y le dicen, señores, son niños lo que estamos estudiando y estamos aquí aprendiendo. Le pasaron el tanque por arriba al cura y mataron a 4 jóvenes. Ese era el ambiente que se vivía en San Salvador, por eso es tan significativo, sobre todo porque se ha prevalecido la impunidad hasta el día de hoy. Buena parte de los países de América Latina tienen ese proceso, República Dominicana no es la excepción. Aquí no fuimos capaces de juzgar a los que mataron en la dictadura de Trujillo, a mucha gente en este país. Y hoy cuando la gente sale a la calle diciendo no a la impunidad, es una impunidad que es histórica, que tiene raíces históricas y que de alguna manera los pueblos finalmente la pagan porque gente que era parte de eso viene y como si no pasara nada y se reciclan y siguen reciclándose. El Salvador recibía con júbilo la noticia de que Monseñor Óscar Arnulfo Romero llegaba a los altares, pero hay que decir que los que lo mataron no llegaron a la cárcel. Hay un trabajo, yo creo que de los trabajos más significativos para recuperar la historia de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, lo ha hecho la Universidad, la UCA, la Universidad Centroamericana de los Jesuitas en El Salvador. Recordemos que después del asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero mataron a 6 sacerdotes jesuitas, a la cocinera de la casa y a una jovencita que era su hija, Celina. Entonces, ellos han preparado mucha documentación gráfica. Este fin de semana publicaban algo que quiero compartir con ustedes antes de irme a la pausa. Se trata de un trabajo hecho en plastilina, muy interesante porque está hecho en plastilina. Es un docente, Cao Ferran, del Departamento de Comunicación de la Universidad, docente de ese departamento, donde lo ha titulado El pueblo te hizo santo. Antes de irme con eso, les anuncio que tras el retorno de esta pausa, porque con eso nos vamos, voy a estar en este programa en el día diciendo la cosa como es con Rosario Espinal. Rosario Espinal, como saben, es socióloga, analista de todos los temas que tienen que ver con esta política nuestra, el entorno de cosas que tenemos, así que aterrizamos muy bien y Rosario nos ayudará en ello aquí en República Dominicana. Pero nada, visto el hecho de que este fin de semana que llevaron a Monseñor Óscar Romero a los altares, ya la gente lo decía hacía muchísimo tiempo, le llamaban, yo recuerdo un reportaje que escuché cuando yo comenzaba en la radio, que decía San Romero de América, ya para entonces, y recuerdo que recibimos 7 cassettes con la voz de Monseñor Óscar Arnulfo Romero en la radio, que habían venido casi camuflados. Así se regó por América Latina entera las palabras, las homilías de un hombre que era valiente y que cuando estaba en el púlpito y a través de su emisora de radio, que incluso se la volaron con explosivo, denunciaba nombre por nombre los campesinos asesinados, los lugares donde fueron, quienes lo mataron. Eso fue lo que no soportaron. Esa voz de denuncia les resultaba demasiado peligrosa. Una voz, simplemente, con una sotana, por eso le matan. Les dejo con este documental hecho de plastilina muy curioso que ha subido a su cuenta la Universidad Centroamericana y regreso de una vez. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. La Iglesia no puede quedarse callada ante tanta abominación. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. Una seguridad de mi vida no me interesa.
mientras mirara en mi pueblo un sistema económico, social y político que tiende cada vez más a abrir esas diferencias sociales. Lo que yo quisiera del Supremo Gobierno era un esfuerzo por garantizar esa verdadera paz que todos anhelamos, pero que no se puede conseguir con represiones y con atropellos, sino con la justicia social, que es lo que más nos urge entre nosotros. Espero que este llamado de la Iglesia no endurezca aún más el corazón de los oligarcas, sino que los mueva a la conversión. Compartan lo que son y tienen. No sigan callando con la violencia a los que les estamos haciendo esta invitación, ni mucho menos continúen matando a los que estamos tratando de lograr haya una más justa distribución del poder y de las riquezas de nuestro país, pero que quede constancia de que la voz de la justicia nadie la puede matar ya.